la carta a los Hebreos en el capítulo 11. El domingo anterior se leyó todo ese capítulo en el púlpito y vamos a revisar aquí algunos textos en esta noche de Hebreos, el capítulo 11, versículo 36. Y esta noche le voy a hablar muy pocos minutos sobre el tema que es identidad mutilada. Así que de eso quiero hablarles en esta noche y ya vamos a estar explicando qué es esto. Identidad mutilada. En Hebreos, el capítulo 11, como ya conocemos y aprendimos el domingo, habla acerca de los héroes y de las heroínas de la fe, de gente que está ahí en la galería de la fe, en la vitrina, como habitantes en categoría de héroes de la fe. Gente que al pasar por este mundo se destacaron a través de la fe. La fe era su documento de identidad. Eso era lo que lo distinguía de todo el resto de las personas, su fe en Dios. Ellos eran conscientes, como enseña este capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la identidad de estos hombres y mujeres era la fe. Y hoy vamos a ocuparnos brevemente de este tema, identidad mutilada. Dice la palabra Hebreos 11, verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Este pasaje nos habla, hermano, acerca de creyentes del Antiguo Testamento que nos dejaron huellas muy marcadas por medio del dolor y los tormentos que le sometió el enemigo por causa de la fe. Una de las palabras que aparece aquí es maltratados. Y el diablo se encargó de maltratar a cada uno de ellos, de ponerles la vida muy difíciles, pero ellos se mantuvieron de pie y salieron de esta vida con un testimonio reluciente, y ese brillo que tenían en sus vidas era el que producía la fe que los distinguía. Todos esos hombres y mujeres representados en estos versículos son gente que hicieron grandes esfuerzos para cumplir la misión que Dios les encomendó, y muchos de ellos no dudaron en ofrendar sus propias vidas para cumplir con lo que Dios le encomendó y honrarle al Señor. Cuando llegamos a los días del Nuevo Testamento, nosotros notamos también que el enemigo buscó apagar y sepultar el mensaje del Evangelio. Y nosotros que somos los que formamos parte de este siglo XXI del cristianismo, notamos que el diablo persigue las mismas cosas, busca apagar el cristianismo, busca sepultar el cristianismo y busca eliminarnos a nosotros como representantes del cristianismo. Y hace toda clase de cosas para mutilar nuestra identidad. El diablo no quiere que nosotros luzcamos como buenos cristianos. Él busca hacernos daños a nosotros, busca poner un continuo freno a nuestro servicio. Hace muchas cosas
y algunas con éxito el diablo, porque pone un freno en nuestra manera de servir. El diablo, hermanos, hace muchas amenazas, hace muchos ataques sobre nuestra vida. Él no quiere que nosotros seamos los representantes del fiel cristianismo. El diablo busca afectar nuestra vida espiritual, busca afectar nuestra comunión con Dios. El diablo busca borrar toda huella de Cristo que hay en nuestra vida. Y eso lo hace a través de la mutilación. La palabra mutilación significa recortar o cortar. Por ejemplo, cuando a una persona le cortan un brazo, por ejemplo, o una pierna, o una persona en un accidente le cortan su cabeza, dice fue mutilada. Quiere decir que se cortó una parte de su vida, de su cuerpo. La palabra mutilada significa eso. La palabra mutilada significa desmembrado. Una persona que le van quitando sus miembros de a poco, le sacan el corazón, el hígado, los riñones, lo van desmembrando. También la palabra mutilada se traduce como castrado. Un animal cuando es castrado que no puede reproducirse después, entonces eso es lo que busca el diablo, que nosotros no tengamos frutos, que nosotros no nos reproduzcamos. El diablo, hermano, quiere borrar nuestra identidad. Y nuestra identidad consiste en que somos ciudadanos del cielo, tenemos documentación celestial. Todos recordamos Pablo hablando en Filipenses 3:20, dice, porque nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos al Salvador. Pero el diablo quiere que nosotros nos mostremos como terrenales y mundanos, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, pero el diablo busca mutilar nuestra identidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser predicadores del evangelio. Dios lo mandó a predicar a toda criatura. El diablo nos mutila cuando logra que nosotros hagamos silencio y no hablemos del evangelio con nadie. A veces el diablo nos mutila cuando logra que nosotros no cantemos alabanzas al Señor, y así nos va recortando nuestra identidad. A veces pone sentimientos mezquinos en nuestro corazón y ya no estamos animados para ofrendar, y así nos va mutilando, nos va recortando todas aquellas cosas que nos identifican como hijos de Dios. Y identidad mutilada. En el mundo que vivimos no es el diablo en persona, sino que hay muchas otras personas que él ha influenciado que buscan mutilarnos. Por ejemplo, hermanos, si nosotros decimos, igual que Dios, que el aborto es un crimen, entonces va a haber gente que nos va a querer mutilar. Que no hablemos eso en ningún lado, nos cerrarán los micrófonos, nos cerrarán la boca, nos amenazarán, hermano, vamos a ser agredidos, vamos a ser atacados. Si nosotros predicamos que el alcohol y la borrachera es pecado, enseguida aparecerán los mutiladores. Dirán, ustedes son insensibles, ustedes no tienen empatía con aquellos que son víctimas de la sociedad y que por eso se emborrachan para olvidar sus penas por sus sueldos tan bajos. Hacen unas historias, pero lo cierto es que la Biblia dice que la borrachera es pecado y nosotros tenemos que predicar. Si nosotros, por no ofender a los defensores del alcohol, no predicamos contra la borrachera, entonces empezamos a mutilar el mensaje. Nuestra identidad empieza a ser recortada. Y qué escándalo que se arma cuando nosotros decimos que la Biblia enseña que el homosexualismo es pecado y que aquellos afeminados y que se echan con varón no heredarán el reino de Dios.
Entre otros pasajes, Primera de Corintios 6:9 dice eso, y si nosotros predicamos eso, se arma un escándalo y nos tratan de cavernícolas y nos tratan de xenófobos y nos tratan de retrógrados y usan una cantidad de expresiones de ataque contra nosotros, porque buscan recortar, mutilar nuestra identidad. El cristiano tiene un mensaje para predicar. El mensaje es el de la cruz. El cristiano tiene que predicar sobre el cielo, pero también tiene que predicar sobre el infierno. Y no podemos recortar el mensaje, no podemos permitir que nos mutilen, porque empezamos a perder nuestra esencia de hijos de Dios y de cristianos. Así que estamos hablando sobre identidad mutilada. El diablo busca cortarnos, recortarnos a nuestra prédica. Y por eso, hermanos, en muchos lugares la gente ya no predica el evangelio. La gente ya no habla del pecado por su nombre porque tienen miedo que los oyentes se ofendan y se levanten y lo agredan y lo maltraten. Pero aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, nada frenaba su marcha. No sentían temor a la muerte, predicaban la palabra, tenían como meta cumplir con la misión de agradar a Dios. Y como dije hoy, muchos de ellos ofrendaron sus vidas, y lo hicieron por sus convicciones y por esa fuerza enorme que tenían para servir al Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos esta clase de personas. Por ejemplo, vemos en el pasaje que leímos que experimentaron vituperios. Esa palabra vituperio habla de injurias, habla de ofensas. La palabra vituperio incluye insultos, groserías. Estos hombres y mujeres recibieron toda clase de insultos. Ellos, hermanos, sufrieron toda clase de groserías. La gente decía barbaridades contra ellos. Y entonces, hermanos, ellos seguían adelante predicando la palabra. Cuando dice ahí que algunos fueron aserrados, esto no lo dice la Biblia, lo dice la historia, que el profeta Isaías fue muerto, aserrado, lo pusieron adentro de un tronco hueco y con una sierra lo cortaron en pedazos. Y eso sucedió en los días del rey Manasés, del cual la Biblia habla, y entre algunas cosas dice de ese rey que entregó sus hijos al fuego, es decir, que sacrificó a alguno de sus hijos entregándolo a Moloch. Así que, hermanos, en esos días Isaías fue aserrado según la historia. Dice aquí la palabra que anduvieron de aquí para allá cubierto de pieles. Eran gente que lucían una vestimenta simple. Era fácil detectar que no era gente que vestía a la moda, al mismo estilo que Juan el Bautista, que vestía de piel de camello. Era la clase de piel más humilde en la que se reflejaban los pobres. Los del Antiguo Testamento andaban igual. Y dice, andaban errando. Eso quiere decir que andaban vagando por el mundo de un lugar al otro. No eran gente exquisita, dormían en los montes, dormían en las cavernas, es la palabra que usa, y dormían en las cuevas, en esos lugares oscuros donde hacen sus nidos los murciélagos y las ratas y esas cosas por el estilo, quizás cucarachas. En esos lugares dormían nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos dejaron una huella de cómo vivir por fe, porque ellos no permitieron que su identidad fuera mutilada. A base de sudor y sacrificio, ellos representaron fielmente el mensaje del Evangelio y a nuestro Salvador Jesucristo. Dice que anduvieron por las cuevas y anduvieron por las cavernas, y dice, y andaban pobres y angustiados. Así que esta gente, hermano, no andaba en busca ni de fama ni en busca de riquezas económicas. Ellos andaban en búsqueda de una oportunidad para servir a su Salvador. Ese es un valor que todos nosotros deberíamos rescatar, y buscar esa oportunidad
de servir a nuestro Salvador. Aquí muy cerca también, en Hebreos, el capítulo 10, observe ahí, hermanos, Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 32 ahora. Solamente una vuelta de página al capítulo 10 de Hebreo, versículo 32, nos vamos a enterar algunas cosas más de nuestros sufridos hermanos y hermanas que nos dejaron una huella a seguir para servir en la causa de Cristo. Mire con atención, Hebreos 10, verso 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, es ciertamente con vituperios, otra vez aparece esa palabra, y tribulaciones, y fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario que la paciencia, que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que en el pasado alguna vez yo expliqué casi palabra por palabra esto, pero hay algo que quiero decirles, hermanos. Ahí aparece la palabra vituperios otra vez. Esos hermanos sufrieron toda clase de ofensas, sufrieron toda clase de desprecios, de insultos, toda clase de castigos. Muchos de ellos experimentaron el látigo más de una vez. Muchos de ellos recibieron grandes golpizas con varas. Sus cuerpos quedaron, hermanos, lastimados por completo. Muchos de ellos, dice aquí, perdieron sus bienes. No estaban llorando por las pérdidas económicas. Ellos tenían su mirada en la patria por venir. No estaban enfocados en lo material y lo terrenal. Estaban con su mirada puesto en lo eterno. Y entonces dice el escritor, ustedes sufrieron la pérdida de sus bienes con gozo. Y entonces nosotros notamos una gran diferencia. Porque si alguno de nosotros perdiera el celular nada más, uy, sería un drama, hermano, tremendo. Esta gente perdía todo en medio de las persecuciones, tenían que huir a los montes, a las cuevas, y sus casas eran quemadas, arrasadas, sus cosechas robadas, lo perdían todo a nivel material, pero lo que nunca perdieron fue la oportunidad de servir al Señor. Entonces dice, ustedes perdieron todo eso con gozo, pero mantuvieron bien firme la posibilidad de servirle siempre al Señor. Así que, hermanos, muchos de estos dicen que sufrieron espada. En el capítulo 11 habíamos leído que algunos murieron a filo de espada. Sabemos de Jacobo en Hechos capítulo 13, atravesado por la espada de Herodes. Muchos hermanos, sabemos de Juan el Bautista decapitado, muchos, Pedro en la cruz, muerto de una forma inversa, es decir, con su cabeza hacia abajo, y más cerca en el tiempo, hermano, algunos murieron en la guillotina. Pablo mismo, creemos que cesa la muerte cuando él le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, dice, yo ya estoy listo, dice él. Él habla, hermano, la hora de mi partida está cercana, y él veía esa muerte, pero no le tenía miedo, porque veía a la muerte como una mudanza, como un cambio de escenario. Era salir del escenario de la tierra para entrar en la presencia del Señor. Esta gente, hermano, tenía convicciones profundas, tenían sus raíces bien aferradas a la palabra de Dios. Y estoy diciendo estas cosas para que vayamos comparando con nuestro estilo de vida y cómo nosotros tenemos que ser imitadores de esta gente que se han destacado por medio de la fe. Ese era el sello.
Ese era el distintivo, eso era lo que los hacía hombres y mujeres diferentes. La fe, la fe, la fe que nosotros hemos perdido de vista, la fe que nosotros la hemos abandonado o olvidado en algún rincón o en alguna época de nuestra vida. Pero la fe para ellos era lo más valioso. La fe fue la que les marcó el camino de la victoria. Y esa fe precisamos nosotros, hermanos, para ser victoriosos. Ahí estaban, hermanos. Sabemos que uno de los apóstoles fue desollado, es decir, que fue puesto en una mesa, ahí atrapado por 4 o 5 hombres quizás, y con un cuchillo lo despedazaron. Eso se llamaba muerte por desollamiento, desollado. Sabemos que otro de los apóstoles, uno de los Santiago, le hicieron huir y lo atravesaron su cuerpo con una lluvia de flechas. Muchos de ellos tuvieron muertes terribles, pero todos ellos sirvieron con gran gozo a nuestro Salvador. Así que miramos las huellas que ellos nos dejaron y nosotros no podemos perder nuestra identidad, hermanos. El diablo quiere mutilar nuestra identidad, quiere recortar nuestra vida de tal manera que no nos parezcamos a un cristiano. Identidad mutilada. Hay muchos cristianos que uno lo ve y su cuerpo está tan recortado, hermano, que logra, que es difícil lograr entender que son cristianos porque tienen una identidad distorsionada. Nosotros tenemos que identificarnos como cristianos, así como cuando mostramos el carnet, la cédula, el de la foto soy yo, y entonces en nuestro andar, el cristiano soy yo, esta es mi identidad, este es mi documento, soy un hijo de Dios que está siguiendo la huella de esos hombres y mujeres que sirvieron en el pasado. Hermanos, en ese tiempo el cristianismo, considerado por el Imperio Romano, era una religión ilegal. El cristianismo tuvo que experimentar una práctica en la clandestinidad. Tuvieron que celebrar sus cultos. Cuando usted comienza a leer la carta a los hebreos y comienza a leer la carta de Santiago y la de Pedro, habla de los exiliados, habla de los expatriados, habla de los desterrados. Muchos de esos grupos de hermanos fueron expulsados del país por su fe. Y a ellos hay una voz de aliento. Y para nosotros esa voz también nos alcanza y nos atrapa, hermano. Dios busca alentarnos, animarnos, que no perdamos nuestra identidad, que no permitamos que el enemigo mutile, recorte nuestra identidad. Tenemos que conservarla, hermanos, tenemos que conservarla. Así que vemos ahí que nada de esto frenó el mensaje. Ahora, un último pasaje, lo analizamos y terminamos aquí. Por favor, en 2 de Corintios, el capítulo 6. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 6. Y allí vamos a leer versículo 4 en adelante. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 4 en adelante. Así dice, hermanos, la palabra del Señor. Segunda de Corintios 6, verso 4. Dice la palabra, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos ministros de Dios, representantes de Dios, representantes del Evangelio. Dice Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia. Verso 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados,
mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué hermoso pasaje para hacer toda una prédica aquí, hermanos, ¿eh? Pero él está hablando de nuestra identidad, ¿eh? Él está hablando de eso en el versículo 4. Él dice, nos recomendamos como ministros de Dios. Aquí plantamos banderas, somos hijos de Dios, somos representantes del Evangelio, somos los que portavoces del mensaje de la salvación eterna en Cristo. Esta es nuestra identidad. El enemigo busca mutilarnos, busca desfigurar nuestra identidad, pero nosotros estamos aquí y todas esas palabras que son dignas de analizar. Pero me gusta ahí en el verso 8. Él dice por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama. ¿eh? Mucha gente tendrá respeto por usted, honra, pero mucha gente le va a difamar, le va a despreciar, va a buscar verle por el piso, hablará mal de usted, ¿eh? Por fama y mala fama. Mucha gente inventará historias acerca de nosotros. En aquellos primeros días de la iglesia se había corrido una voz que los cristianos eran como caníbales que se comían a los niños. Esa fue una mentira que se expandió por todo el imperio romano, porque el enemigo buscaba de sembrar miedo para que nadie se acerque a un cristiano. El diablo estaba encargado de ese asunto de la identidad mutilada, pero a fuerza de testimonio y de fe, la palabra de Dios iba adelante. Pablo dice por honra o por deshonra, por fama o por mala fama, dice él, dice como engañadores, porque nos presentan como portadores de mentira, dice como engañadores, pero veraces. Lo que predicamos es la verdad de Dios. Y hermano, hay algo que yo quiero que usted piense. ¿Por qué cuando la gente habla, por ejemplo, de Mahoma, nadie dice nada en contra de él? Nadie dice nada en contra de Confucio, por ejemplo. Nadie dice nada, hermano, acerca de esos ídolos, pero usted habla de Cristo, uy, la gente se enoja, y se desatan persecuciones. ¿Cómo puede ser, hermano? Aquí hay varios de nosotros que nos gusta el fútbol. La gente, un futbolista hace un gol y se levanta su polera y tiene otra abajo que dice el Che vive, por ejemplo, ¿no? Y nosotros tenemos hermanos en la fe que hacen un gol y muestran su polera y dice Dios es amor o Jesús te ama, y ya la FIFA y otras confederaciones los sancionan y los castigan y los multan. ¿Por qué les molesta tanto el nombre de Jesús? Porque es el único verdadero, porque es el camino, la verdad y la vida. Esa es la razón. Si puedo, mañana voy a grabar un video sobre eso. Pero fíjense, hermano, ¿por qué en las universidades hablan de Marx y de Lenin y hasta hablan de Hitler, que fue un masacrador de una buena parte de la humanidad? Y sin embargo, usted en la universidad habla de Cristo, da un folleto, ya lo marginan y hacen juntas para expulsarlo. Usted no puede leer la Biblia en la universidad, pero puede leer el manifiesto comunista. ¿Por qué le molesta tanto el nombre de Jesús? Porque es el único verdadero, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, buscan mutilar nuestra vida cristiana. Y si queremos nosotros ser cristianos enteritos, vamos a tener que mirar más de cerca esos hombres y mujeres de Hebreos capítulo 11 y de Hebreos capítulo 10. Voy a terminar así, hermano. Ahí en Hebreos el capítulo 10 y el versículo 32 que hemos leído, comenzaba diciendo así, pero traed a la memoria aquellos días pasados. Hay una invitación para recordar aquellos días pasados donde no eran perseguidos, donde no eran tiempos difíciles porque recién conocían a Cristo, todo era bendición. Se habían asomado a un mundo de bendición, a un mundo de crecimiento espiritual, fueron iluminados, se bautizaron, se identificaron con Cristo y aquellos empezaron a aprender cánticos nuevos y empezaron a tener gozo y disfrutar de la comunión, del compañerismo en Cristo, todo eso que nosotros llamamos el primer amor.
pero luego la persecución, las golpizas, las cárceles, la sangre, el destierro y la muerte de algunos fueron apagando la fe de otros. Apareció el temor y el ministerio no se volvió tan impactante en algunos lugares. Y entonces el escritor dice eso, para ellos y para nosotros también dice, pero traed a la memoria aquellos días pasados. Y yo le digo esto, hermano, tengamos memoria de nuestro primer amor con el Señor, de aquel primer tiempo cuando creímos en Cristo y que estábamos llenos de ganas de predicar, de hablar del Señor a otros, que estábamos llenos de ganas para que llegara el sábado y domingo y aparecer por la iglesia, que estábamos cantando con gozo, que procuramos rápidamente tener una Biblia. Hermano, dice, nosotros también hoy necesitamos recuperar esos días pasados. Y sabe qué, hermano, cuando habla de esa memoria pasada, está hablando, escuche bien esto, dice, está hablando de que volvamos a pasar por nuestro corazón, ¿eh? A revisar aquellos grandes sentimientos que tuvimos, los sentimientos más puros de fe, los sentimientos más hermosos de acercamiento al Señor. Hagamos un repaso en nuestro corazón, escarbemos ahí nuestro corazón para encontrar aquellos grandes momentos que tuvimos junto al Señor, porque el diablo en persona o a través de sus secuaces ha ido mutilando nuestra identidad, nos ha ido desfigurando, nos ha ido recortando y hemos, hermano, a ser nosotros propietarios de una identidad mutilada. Pero no debe ser eso. Yo no quiero ser un cristiano recortado. Yo quiero ser un cristiano enteramente, que mi vida esté enteramente para el Señor, enteramente para ser usada por el Señor. Yo quiero que mi corazón vuelva, hermano, a latir a ese ritmo del servicio de los primeros días. Otra vez, hermanos, que nuestro corazón vuelva a latir al ritmo del servicio de aquellos primeros días cuando conocimos al Señor. El diablo se ha encargado de ir apagando nuestra fe. El diablo nos ha ido quitando las fuerzas. El diablo nos ha desviado la mirada de las cosas importantes. Hemos quitado la mirada del Señor, hemos puesto la atención a otras cosas y el resultado final es una identidad mutilada. Alguien tiene que mirarnos una y otra vez para saber, ¿es cristiano? Parece que sí. Es cristiano, pero está medio recortado. No, yo quiero ser entero cristiano. Quiero recuperar mi plenitud para poder servir al Señor, hermano. Quiero que en la adversidad de mi vida ser como Pablo y Silas cantando en la cárcel, allí en Filipos a la medianoche, cantando himnos y que los presos me escuchen, los cautivos del pecado que me escuchen cantar. Soy de Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, que me escuchen cantar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar en Cristo. Tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Oh, sí, hermano, y seguir cantando solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Qué lindo, hermano, aquellos tiempos. Pero nuestra identidad ha quedado mutilada. El diablo nos ha maltratado. No hemos resistido, nos hemos rendido ante los ataques. Pero hoy nos está llamando el Señor a ponernos de pie otra vez. Y en la vida de nuestra iglesia ya se acerca un nuevo aniversario, un nuevo tiempo de gozo y de gratitud a nuestro Salvador, que nos permite ser parte de esta familia. Y entonces, mis hermanos, yo puedo empezar a volver a vivir aquellos grandes momentos de la fe, aquellos grandes momentos con el Señor. Puedo volver a dar testimonio con la fuerza de los primeros días, pero necesito que mi identidad no esté mutilada. Necesito ser enteramente cristiano y de cuerpo entero presentarme en el altar para que Dios me vuelva a dar una oportunidad más y el Señor me vuelva a usar. Todos nosotros, hermanos, tenemos una gran batalla y tenemos que luchar contra esa identidad mutilada y mostrarnos de cuerpo entero como hijos de Dios, como siervos del Señor, como ministros del Evangelio de Cristo. Todo un desafío para nosotros en esta noche, hermano. Que Dios bendiga su palabra y sus vidas grandemente.